Y esperen oportunidades. Hay vacantes de trabajo para profesores universitarios. Y en Cultura es martes de invitado y hablaremos con Indira Serrano, autora del libro Rosa la Crespa. Atención, mañana comienza un paro indefinido de taxistas en Bogotá y en al menos 30 ciudades más del país. El gremio de transportadores se levantó de la mesa de diálogo y emitió una lista de exigencias al gobierno. El ministro de Transporte dijo que siguen abiertos a un diálogo y que respetarán la protesta, pero que no van a permitir bloqueos en las vías que afecten a la ciudadanía. Laura Rodríguez ha estado muy pendiente de la información. Laura, buenas noches. Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues sí, cerca de 30 líderes acudieron a la cita en el Ministerio de Transporte. Sin embargo, minutos después de que iniciara el encuentro, se levantaron de la mesa por la falta de representantes del gobierno y también por no dar soluciones reales a sus inconformidades. Aseguran que el paro convocado será indefinido. En medio de la reunión que se cumplió esta tarde, líderes del gremio de taxistas tomaron la decisión de retirarse de la mesa de diálogo. Piden más representantes del gobierno, entre ellos 7 ministros, y alegan que no hay soluciones a inconformidades como los altos precios del combustible, la regulación de servicio particular a través de plataformas y la persecución que, según ellos, padecen y no ha sido resuelta. Porque este es un problema que se tiene que acabar de tajo o definitivamente lo que va a haber es una sangre impresionante en nuestro país y eso nosotros no lo queremos. Muchísimas gracias, ministro. El ministro de Transporte se declara a la espera de que el paro convocado no sea promovido con intereses políticos. Que movilizan a muchos en el territorio nacional, ya cuando casi estamos en épocas de campañas electorales. Advirtió que no se permitirán bloqueos en las vías. Vamos a utilizar las normas que nos habilitan a imponer comparendos, inmovilizaciones y a tener grúas y los medios dispuestos para que no se afecten los derechos de los demás. El gremio señaló que la única manera en que volverán a la mesa de diálogo es cuando la viceministra y los ministerios de Hacienda, Trabajo, Minas, Ciencia y Tecnología, TICS y Transporte acudan de manera presencial a los encuentros. Laura, cuéntenos qué información tiene de los puntos de concentración en las ciudades importantes para que la gente esté preparada. Daniela, veamos primero el alcance del paro. Según los transportadores, serán 30 ciudades donde entrará a paro el 70% del parque automotor de taxistas. Ahora, puntos de concentración. Bogotá iniciará a las 4 de la mañana en algunos puntos, como la Avenida Ciudad de Cali con calle 26, el Aeropuerto Internacional El Dorado, la calle 80 en la salida a Siberia, el portal 20 de Julio y el portal del Norte, entre otros. En Medellín también arrancarán a las 4 de la mañana en algunos puntos como en la Alpujarra, en el Centro Comercial Mallorca y en el Túnel del Oriente. Ya en Cali iniciarán a las 5 de la mañana las movilizaciones de los taxistas. Esto se hará en Sameco, en Alfonso López y también en la terminal de transportes. Y finalmente en Ibagué a las 5 de la mañana iniciarán en el Parque Deportivo, en el Estadio Manuel Murillo Toro y también en la Avenida Quinta. Sigan ustedes con más información en Estudio. Continuamos, Laura, gracias. Y es que a esta hora justamente se adelanta una reunión extraordinaria en la alcaldía de Bogotá en la que se analizan las medidas a tener en cuenta para garantizar una protesta pacífica y tranquila por parte del gremio de los taxistas para mañana. Edwin Suárez se encuentra en el lugar de la noticia con la información. Edwin, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mateo? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes aquí en el centro de la capital colombiana, en medio de un fuerte aguacero. Hace un par de horas, desde la Secretaría de Gobierno de la capital colombiana, exactamente desde su cuenta de Twitter, el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, había anunciado esta reunión. Dice, abro comillas, sobre las 6 de la tarde estaremos adelantando una reunión interinstitucional para atender las manifestaciones anunciadas para mañana en Bogotá. Esto con el fin de garantizar una jornada pacífica y tranquila. Les estaremos informando. Pues bien, pudimos establecer que esa reunión inició hacia las 6:30 de la tarde. Están todos reunidos acá en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esto para garantizar pues la movilidad, por lo menos a los capitalinos. Se tendrá un sistema fuerte en materia de seguridad, sobre todo en el sistema de transporte masivo Transmilenio, para que los ciudadanos pues puedan trasladarse a sus diferentes lugares de trabajo o estudio. Sin embargo, también pudimos conocer a través de un comunicado de una de las universidades privadas en el sector de Chapinero,
enero y nos dicen que otras universidades más, pues ellos han comunicado ya a su profesorado y también a los estudiantes, comunidad universitaria, que las clases las van a dar de manera remota para que las personas no tengan que trasladarse y puedan, pues tampoco no puedan perder clase y lo hagan desde sus casas. Esto a nivel remoto para que los estudiantes puedan continuar. Lo que hemos podido establecer es que se espera un pronunciamiento después de esta reunión. Nosotros vamos a estar atentos para que definan si, por ejemplo, mañana hay clases en los diferentes colegios distritales aquí en la capital colombiana y otras medidas de seguridad a nivel de información de servicio. Por eso estaremos acá pendientes desde el centro de la capital colombiana para informarles oportunamente. La ministra de Salud, Carolina Corcho, presentó la reforma a la salud ante el Congreso de la República. La iniciativa tuvo su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. ¿Qué detalles se conocen? Juan Carlos González, buenas noches. Compañeros televidentes, muy buenas noches. Pues hoy se dio el primer paso para la reforma a la salud en el Congreso de la República, luego de la presentación de la ministra Carolina Corcho ante la Comisión Séptima de la Cámara. Indicó que las EPS no han cumplido a cabalidad la tarea que fue encomendada y obviamente no ha distribuido bien los recursos públicos de todos los colombianos. También indicó que hay 7 millones de usuarios que están en manos de las EPS que no cumplen posteriormente con todo el tratamiento y sistemas de salud. Aseguró que trabajarán de la mano del Congreso de la República para sacar adelante esta reforma y hacer los cambios circunstanciales, lo que sería un nuevo modelo de salud en el país. La ministra de Salud defendió la reforma y aseguró que van a construir sobre lo construido. Dijo que se realizarán los cambios necesarios para garantizar la salud en todo el país. Que nos van a insultar, que nos van a calumniar, pues bueno, lo vamos a resistir, no importa. Pero lo que no nos van a poder decir es que no estamos intentando cambiar una injusticia profunda. Insistió que se va a mantener el sistema de aseguramiento social e indicó que cerca de 7 millones de colombianos están en manos de EPS que no cumplen con el sistema de prestación de servicios. ¿Qué es el sistema de aseguramiento social? El sistema de aseguramiento social no es la EPS. La EPS es un administrador privado de recursos públicos. El aseguramiento social es el esquema de financiación solidaria. Corcho enfatizó que se va a crear un fondo único para el manejo de los recursos al que los gobernadores no tendrán acceso. No es cierto que gobernadores y alcaldes vayan a manejar recursos de la prestación de servicios de salud. Eso en ninguna parte está dicho en el proyecto de ley. El presidente de la Comisión Séptima indicó que se adelantarán audiencias públicas para enriquecer el debate. De mi parte, desde la mesa directiva, que sean los 32 departamentos. Ya articularemos cómo será la ruta para hacer presencia en cada uno de ellos y poder escuchar a todos los actores. Durante esta semana se darán a conocer los ponentes de la reforma. En los próximos días, la Comisión Séptima de la Cámara definirá en qué departamentos se realizarán audiencias públicas con todos los actores de la salud para escuchar y obviamente enriquecer el debate sobre lo que será el nuevo sistema de salud en todo el territorio nacional. Desde el Congreso de la República, RTVC Noticias, Juan Carlos González, conectados 24/7. Juan Carlos, por la información, gracias. Y es que 12 organizaciones médicas y profesionales de la salud presentaron un documento en el que manifestaron su posición frente a la reforma a la salud. Julie Pulgarín, muy buenas noches. Vamos con usted. ¿Cuáles son los puntos con los que están de acuerdo? Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Son 4 puntos con los que están de acuerdo. Primero, está el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud para dar solución a los problemas de inequidad en las zonas alejadas del país. Segundo, con la creación y puesta en marcha del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud, se busca garantizar la participación ciudadana. En tercer lugar, está el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud para que tenga más poder respecto al funcionamiento del sistema. Y en cuarto lugar, está el desarrollo de políticas públicas para la formación del talento humano, procurando su formalización laboral, así como la mejora en las condiciones de vida y de trabajo dignas y justas. Debemos tener un sistema nacional de salud y obviamente recibimos con beneplácito la conformación de un Consejo Nacional de Salud que trabaje en conjunto con el Ministerio para orientar las políticas de salud. Desde luego que
la atención a las áreas más desprotegidas, más vulnerables, de menos recursos, es algo que tiene que hacerse. Pues estas organizaciones médicas también dieron a conocer sus inquietudes frente a la propuesta hecha por el gobierno. Yuli, cuéntenos qué es lo que les preocupa. Dentro de sus preocupaciones se encuentran, primero, la creación de múltiples instituciones regionales y municipales que aseguran podrían generar fallas como choques de competencias, riesgos en la operación o desvío de recursos. En segundo lugar, advierten que la ADRES no está en la capacidad técnica ni tiene la experiencia para asumir nuevas funciones, lo cual afectaría la prestación de los servicios de salud. En tercer lugar, para estas organizaciones médicas no es claro cómo se obtendrán los recursos tanto financieros como de talento humano que se requieren para la puesta en marcha de más de 2.500 centros de atención primaria. Y una cuarta preocupación es que no hay un periodo definido de transición, lo que genera incertidumbre entre los actores del sistema de salud y la población, es decir, los pacientes. Creemos que en el articulado no está lo suficientemente claro y bien vale la pena que en las discusiones del Congreso se trabaje para que se pueda hacer un proceso de transición bien adecuado. Estas 12 organizaciones reiteraron su voluntad de aportar experiencia y conocimiento para lograr el mejor sistema de salud posible, como ellos aseguraron, construyendo sobre lo construido, teniendo en cuenta las condiciones de desarrollo económico, político y social del país. Por ahora esta es toda la información. Yuli Pulgarín, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Yuli, gracias. Y otra iniciativa del gobierno que inicia discusión en el Congreso de la República es que hoy fue presentado el Plan Nacional de Desarrollo tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. El Ministerio de Hacienda y el DNP expusieron el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo de los próximos 4 años y que proyecta inversiones por más de 1,1 billones de pesos. La planeación tiene la virtud de que puede recoger la información de centros de investigación, de publicaciones, y puede proponerle al país de manera ordenada un derrotero. Ahora los congresistas que se encargarán de la ponencia estudiarán el proyecto y alistarán un informe sobre la conveniencia de la iniciativa. Cuando uno pide facultad para que se le permita crear, liquidar, transformar las entidades del Ejecutivo, cambiarles el objeto de un plumazo, yo sí creo que es una actitud dictatorial, o le estaríamos dando las facultades para que actúe de esa manera, y yo pienso que ese capítulo de facultades especiales debe ser revisado en detalle por el Congreso y que aquí lleguen esos proyectos para transformar y hacer más eficientes las entidades públicas. Para el 22 y 23 de febrero planearon reuniones de los ponentes e integrantes de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes a las 10 de la mañana y la próxima semana iniciarían los debates. El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que adelantarán debates con humildad en el legislativo para sacar adelante las reformas sociales del gobierno nacional. Afirmó también que están abiertos al diálogo. El ministro del Interior aseguró que el gobierno está dispuesto a recibir todas las opiniones que puedan surgir sobre las reformas y que no existen inamovibles sobre estas iniciativas. Ausencia que debe haber de arrogancia y soberbia en el gobierno, en los diálogos que tengamos con la sociedad colombiana y en el escenario del Congreso. Hay que enfrentar esos diálogos con la humildad que corresponde. Y lo segundo, que no hay inamovibles. Alfonso Prada invitó a todos los sectores a surtir el debate para lograr un mayor consenso de las reformas. El gobierno hace una propuesta, a veces encontramos un rechazo casi que automático de sectores, pero la invitación incluso a ellos y a todos los colombianos es a que con argumentos persuadamos qué es lo que puede funcionar mejor. Estas declaraciones se dieron durante el lanzamiento del partido La Fuerza de la Paz del senador Roy Barreras. Un soldado muerto y otro herido dejó un ataque con explosivos a una patrulla del ejército en el Huila. Estefanía Valencia, La Salud, le preguntó quiénes son los responsables. Buenas noches. Muy buenas noches. La 9ª Brigada del Ejército responsabilizó a la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC de haber perpetrado este ataque. Según ellos, por los grandes resultados en materia de incautación de droga afectando las finanzas de esa estructura. Luego del ataque terrorista se presentaron combates entre el Ejército y ese grupo armado.
Los dos soldados se movilizaban en una motocicleta por la vía que conduce de La Plata Huila a Insá en el Cauca. Cuando cruzaban por el sector Los Kioscos, les detonaron los explosivos. Le fue activado un artefacto de explosivos, acción que atenta contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Al parecer fue perpetrada por el grupo armado organizado Columna Móvil Dagoberto Ramos, estructura que utiliza economías ilícitas para conseguir finanzas en este sector. La estructura Dagoberto Ramos fue la misma que en septiembre del año pasado asesinó a 7 policías en el Huila con explosivos instalados en la carretera. Y ahora, en este hostigamiento, murió el soldado Wilmer Vargas Medina, quien llevaba 17 años de servicio en el ejército. Por su compromiso y sentido de pertenencia, resultó herido un soldado profesional que en estos momentos recibe atención médica en un centro hospitalario. El hecho, según reportan las autoridades, desató fuertes combates entre el ejército y las disidencias de las FARC. Investigan además si el grupo armado habría robado 3 fusiles que hacían parte del armamento que portaban los uniformados. El presidente Gustavo Petro le hizo un fuerte llamado a Fedegan para avanzar en el proceso de venta de tierras y así cumplir con la reforma agraria. Luisa Barberi, buenas noches. ¿Qué dijo el mandatario? Compañeros y televidentes, muy buenas noches. El presidente Gustavo Petro volvió a reiterar la importancia y la necesidad de cumplir con el primer punto del acuerdo de paz de La Habana, que significa la compra de tierras y la reforma agraria. Por lo que el primer mandatario le hizo un llamado a Fedegan, diciendo que la venta de estas tierras es para hoy y no para dentro de 20 años. El llamado del presidente Petro al gremio ganaderos por la compra de tierras, un componente clave en la reforma agraria del gobierno. El mandatario pidió celeridad en los procesos de venta. Fedegan, que así se llama la agremiación, ojalá se cumpla. Es para allá, no es para dentro de 20 años. Si hay un ofrecimiento porque hay un convencimiento de que el camino que lleva el agro de Colombia no es sostenible, que de nada sirve tener tierra como sucede en los Estados Unidos, solo hay que pagar impuestos si uno tiene tierra allá, sino que la tesis es producir más. La ministra de Agricultura, Cecilia López, había hecho la advertencia en una entrevista con RTVC Noticias. Aseguró que las primeras compras de tierra están listas y podrían ser por fuera del acuerdo con Fedegan. Y en total tenemos unas ofertas de 1.700.000 que están siendo analizadas, pero muchas de ellas no clasifican. Entonces, pero sí tenemos unas fuera de la propuesta de Fedegan que ya podemos empezar a comprar y entregar a campesinos y hacer proyectos productivos. Acuérdense que esto no es solo tierra. Cecilia López ve con preocupación el hecho de que muchas de esas tierras no tienen capacidad productiva. Hasta el momento hemos recibido de los ganaderos más de 270.000 hectáreas, pero en este momento la verdad es que muy pocas clasifican. Entonces, ¿por qué, ministra? Porque están en otras regiones, están por ejemplo en los llanos orientales, donde evidentemente allí no es fácil hacer una reforma agraria, las tierras son muy costosas para ponerlas a producir. El presidente Gustavo Petro anunció que se reunirá con Fedegan el próximo lunes para evaluar cómo poner acelerador a esa compra de tierras. Y a propósito, el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, respondió al llamado del presidente Gustavo Petro. Aseguró que no hay de qué preocuparse y que Fedegan no firmó un acuerdo para no cumplirlo. Más de 379 predios con cerca de 280.000 hectáreas han sido ya entregadas a la Agencia Nacional de Tierras. La Procuraduría revocó la suspensión provisional que había impuesto contra el presidente de la SAE, Daniel Rojas. Sin embargo, el Ministerio Público continuará investigando a directivos de la SAE y también de la Superservicios. Esta decisión se conoce luego de que la AAA y la SAE llegaran a un acuerdo en la mesa de trabajo sobre la compra de acciones de la empresa. Los compromisos adquiridos en ese escenario de diálogo han modificado los fundamentos jurídicos que generaron la suspensión provisional, pues se acordó cumplir, entre otras obligaciones, con el traspaso de las acciones objeto del contrato de compraventa por parte de la SAE. El Ministerio Público advirtió que la SAE ha cumplido las obligaciones contractuales. Y en consecuencia, el presidente de esta entidad no podría continuar incurriendo en la comisión de la conducta investigada, así como tampoco podría reiterarse la conducta.
Daniel Rojas, presidente de la SAE, podrá reasumir sus funciones sin necesidad de adelantar ningún otro trámite legal. Sin perjuicio de la continuación de la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra y que vincula también a Sebastián Caballero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE, Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades de la SAE, y Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Los hechos que llevaron a abrir una investigación y estas decisiones son las posibles faltas disciplinarias en el incumplimiento del contrato de la compraventa del 82,16% de las acciones suscritas de la AAA. La Procuraduría le pidió a la JEP abrir un macro caso de violencia sexual e igualmente anticipar los trabajos y obras reparadoras, fortalecer la comunicación entre la unidad de víctimas y el Tribunal de Paz y exigir más verdad a los comparecientes. Esta solicitud se hizo en medio de la jornada de audiencia de la JEP con las víctimas del bloque occidental de las FARC. La Contraloría General advirtió que la policía pagó $12 millones por un avión de lujo. La nave tiene capacidad para 13 personas y no cumple con el objetivo, que era ampliar la capacidad operativa de la Policía Nacional. Según el ente de control, esta aeronave cuenta con accesorios de lujo, sillas en cuero, tiene también detalles en mármol y sistema automático para controlar las mesas de bar. La secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, renunció a su cargo. Esta decisión se da luego de que un juez de control de garantías ordenara la medida de casa por cárcel en contra de la exfuncionaria por presuntas irregularidades en contratos de la entidad. A través de su cuenta en Twitter envió una carta dirigida a la comunidad educativa de Medellín, donde anunció la renuncia a su cargo. La dimisión se produce luego de ser enviada a casa por cárcel. Hoy me despido como secretaria de Educación con la certeza de haber hecho un trabajo honesto en bien de todos, y eso lo vamos a demostrar con quien corresponda. La renuncia se produce en medio de las investigaciones en contra de Alexandra Agudelo por supuestas irregularidades en los contratos de Buen Comienzo durante el 2020. Y también el caso del programa de alimentación escolar para los niños y adolescentes en las instituciones oficiales, ambos casos del año 2020. Por su parte, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, informó que designó como nuevo secretario de Educación en la ciudad a Juan David Agudelo. Pérdidas millonarias reportan los comerciantes de Convención en norte de Santander por el cierre parcial de la troncal del Catatumbo. Joana Lobo, periodista de Radio Nacional, preparó el siguiente informe. Desde el año 2020 se evidenció una falla geológica que generó el desplome de varias casas y edificios y el colapso de la vía que comunica el Catatumbo medio y bajo. La situación llevó a cerrar el paso de vehículos de carga, lo que implicó que se disminuya la dinámica comercial, generando pérdidas, según le dio a conocer el alcalde de este municipio, Dimar Barbosa. El comercio no solamente está afectado por el tema de la vía, hay otros factores económicos en la región, pero sí, esa ha sido también una dificultad del tráfico de vehículos por allí. La mayoría pasan desde largo porque vienen desde Ocaña, muy poco camión llega de ese sector a mercar acá en el municipio de Convención. Ante la desesperación, en varias ocasiones los vehículos han decidido pasar por el sector a pesar del riesgo, por lo que el inspector municipal Julián Martínez pide que se respete el cierre para evitar una situación peor. Hay una vía alterna que permite el paso de vehículos de carga pesada, pero la condición del terreno no es la adecuada y empeora con las lluvias. Un joven de 19 años murió al ser atropellado, al parecer, por un coronel perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en el norte de Bogotá. El accidente ocurrió en la avenida Calle 100, donde se desarrollan las obras de la troncal de la avenida 68 a la medianoche. Un niño hasta ahora, 19 añitos, con muchos sueños, sí, claro, una vida por delante. Tenía el sueño de comprarme una casita, queríamos salir del barrio, quería viajar mucho con su novia, su hermanita, conmigo. El IDU explicó lo ocurrido. En ese momento, 3 auxiliares de tráfico estaban escoltando una de las máquinas de la obra Pajarita. Joan Steven estaba en la parte delantera a un costado de esta máquina guiando el traslado cuando fue atropellado por una camioneta particular. La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que un oficial activo está implicado en el siniestro vial. En los hechos se halla inmerso el señor teniente coronel Carlos Roberto Valderrama Cusguen, oficial activo de la Fuerza Aérea Colombiana, quien no estaba adelantando actos del servicio y se movilizaba en un vehículo particular. La familia exige justicia. Y obviamente sí sé que estaba en estado de embriaguez. Digamos que cuando le hicieron la prueba de alcoholemia salió en grado 1,
pero pues yo sé que tenía obviamente más grados, pero pues bueno, digamos que la justicia divina está también conmigo. La alcaldesa Claudia López se pronunció en un recorrido que realizó en la obra. ¿Cómo así que no tenemos testigos? Según la fiscalía, el señalado quedó en libertad por insuficiencia de elementos materiales probatorios para formular imputación. Un mes completa la protesta de las comunidades campesinas e indígenas en la inspección de los pozos en San Vicente del Caguán, Caquetá. La situación mantiene bloqueada la operación petrolera de la empresa Emerald Energy. Lucía Sánchez, periodista de Radio Nacional, con la información. Un mes completa la protesta de comunidades campesinas e indígenas en la inspección Los Pozos en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Exigen el cumplimiento de acuerdos pactados y la pavimentación de 43 kilómetros de vía entre el municipio y la vereda Las Delicias. Así lo indicó el alcalde Julián Perdomo Lozada. Hemos sido claros y hemos llamado al diálogo para poder interactuar y para poder solucionar esta problemática que se viene presentando. En este momento no es un secreto para nadie que hay un bloqueo por parte, digamos, de allí de algunas asociaciones y la Guardia Campesina. El próximo jueves se tiene prevista una reunión entre la viceministra de Diálogo Social, Lilia Clemencia Solano, con las organizaciones. Las comunidades han manifestado que pese a que el ESMAD permanece en la zona, la protesta se mantiene pacífica. Una emergencia ambiental se presenta en Ricaurte, Nariño, por el derrame de petróleo en zona rural de este municipio. Al parecer, el daño se produjo cuando inescrupulosos intentaron instalar una válvula para extraer el crudo. Más información con Diego Burgos desde Pasto. En el departamento de Nariño continúa la emergencia ambiental por lo que fue el derrame de crudo ayer en la zona rural del municipio de Ricaurte. Hasta el momento no se ha establecido el número de hectáreas afectadas, como también el número de familias indígenas que resultaron damnificadas por este hecho. Sin embargo, aún existe la preocupación por el tema de las fuentes hídricas, entre ellas las que abastecen a municipios como Barbacoas y Tumaco. Tenemos afectación a nuestro río principal, que es el Huiza. Tenemos afectaciones a unas cuencas que abastecen el agua potable que consumen estas familias. Por parte de los operadores de este oleoducto trasandino, de esa parte en el municipio de Ricaurte, hasta el momento no se ha confirmado si se trataría de un daño o de un atentado que sufrió el oleoducto. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24/7. Más de 250 personas privadas de la libertad permanecían en el centro de detención transitoria Laura Valencia de Popayán. Ante esto, la Defensoría del Pueblo realizó la primera brigada integral con la que ayudó en el traslado de condenados a la cárcel de San Isidro, reduciendo así el hacinamiento que superaba el 100%. Estas acciones las realizará también en otras regiones del país. En una brigada integral de atención fueron trasladadas a la cárcel de San Isidro 45 personas que se encontraban en el centro de detención transitoria Laura Valencia, acción realizada por la Defensoría del Pueblo. Con el objetivo de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en estos lugares y agilizar el traslado a establecimientos de reclusión de aquellas que ya han sido condenadas. Con esta labor se reduce el hacinamiento que supera el 100%. En el momento de la intervención habían 250 personas en un sitio adecuado para 100. Allí verificamos graves violaciones de derechos humanos ocasionadas por las elevadas cifras de hacinamiento que superaban el 100%. Desde la personería también se había elevado el llamado para dar solución al tema de hacinamiento de este centro transitorio. Hacer una visita de verificación. Hay falencias en temas de salud, seguridad, visitas y muchas otras condiciones. Estas jornadas también se realizarán en otros lugares del país. 4 personas resultaron heridas luego de pisar un artefacto explosivo en una vía de Arenal Bolívar. Al parecer, el dispositivo fue instalado por el ELN. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama. Más de 10 personas resultaron heridas durante un accidente de tránsito en la vía que comunica Barranquilla con Santa Marta. Al parecer, el conductor del bus interdepartamental tuvo un microsueño, lo que habría generado el choque con un camión. Hasta el momento, ninguna persona reporta lesiones de gravedad. Denuncian un nuevo caso de secuestro de un ganadero en Arauca. Al parecer, hombres armados llegaron a la finca en la vereda del Torno y lo sacaron a la fuerza. Las autoridades realizan operativos en la zona.
Una avioneta se accidentó en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez en Cartagena. No hubo heridos ni víctimas fatales. La aeronave venía desde Montería con 5 pasajeros a bordo. Al parecer hubo una falla técnica en el tren de aterrizaje. En las últimas horas fue liberado por las autoridades un joven de 17 años que había sido retenido por grupos armados ilegales en Buenaventura, Valle del Cauca. Los victimarios exigían 200 millones de pesos a cambio de su libertad. En las próximas horas inicia el programa para conectar las veredas del país a Internet gracias a la infraestructura de RTBC, Sistema de Medios Públicos. El Ministerio de las Tecnologías lidera el proceso. John López en La Vega, Cundinamarca. John, muy buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches. Pues mire, esta es una de las apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro, que a través del Ministerio de las TIC esperan poder cerrar esa brecha digital que hay en las zonas de más difícil acceso en todo el territorio colombiano. Por eso mañana, aquí en La Vega, Cundinamarca, 4 instituciones educativas del sector rural se van a conectar entre sí. Allí 60 estudiantes de primaria serán los beneficiados, pues va a ser la primera vez en sus vidas que tengan acceso al servicio de Internet. Y como usted lo decía, este piloto que se va a estrenar mañana aquí en La Vega, Cundinamarca, tendrá toda la infraestructura tecnológica de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Llevar conectividad a los sectores rurales es la apuesta del Ministerio de las TIC para garantizar una educación de calidad a los estudiantes de las zonas más apartadas del país. En un piloto que tenemos en el municipio de La Vega, logramos conectar 4 escuelas rurales, de las cuales, si no es por esta tecnología, sería imposible que el Internet llegara. Los primeros beneficiados serán los niños del sector rural de La Vega que no tienen acceso a Internet. Estamos beneficiando a 60 niños de escuela de educación básica primaria. Según la ministra, un 70% del sector rural colombiano no tiene acceso a la conectividad. Nosotros tenemos una meta ya aprobada y que quedó todo escrito en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde estamos dejando que la conectividad no es un privilegio, es un derecho. El objetivo del gobierno nacional en el mediano plazo es lograr una conectividad del 85% en todo el país. Muy bien, según la ministra de las TIC, actualmente el 70% del sector rural de toda Colombia no tiene ningún tipo de conectividad, y la apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro es poder llegar al 82% de conectividad en todos los sectores rurales del territorio colombiano. Desde La Vega, Cundinamarca, John López, RTBC Noticias, conectados 24/7. Revisamos los hechos más importantes del día en el mundo. Hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, justificó sus acciones en contra de Ucrania y envió varios mensajes a Occidente durante el discurso que dio un día después de la visita de Biden a Kiev. Es el hombre que ha tenido capacidad de imponerle el ritmo a un planeta entero. Las élites occidentales no ocultan su objetivo y citó una derrota estratégica a Rusia. ¿Qué significa esto para nosotros? Acabarnos de una vez por todas. Pretenden convertir un conflicto local en una confrontación global. Así lo entendemos y por eso reaccionamos en consecuencia. Hace menos de un año inició una operación militar en el suelo de un país que antes hizo parte del suyo. Su idea de doblegar como relámpago al gobierno en Kiev ya agota el día 362 de lo que se desenlaza como guerra. Y él, con estas palabras del extenso discurso sobre el estado de su nación: tengo que anunciar que Rusia suspenderá su participación en el nuevo tratado START. Comunica a sus pares, presidentes del mundo, pero en especial a quien opera desde Washington, que teniendo en cuenta el trato que recibe por el que llama intento de liberar al pueblo ucraniano cautivo de un régimen, optará por volver a verse así. Al deslindarse del límite de ojivas nucleares de largo alcance que puede usar, desplegar o mover, pactado hace 13 años con su parejo como potencia, Estados Unidos. OTAN y la Casa Blanca rechazan tal determinación vista como una falla estratégica. Putin asegura que lo que pasa en Ucrania seguirá, que apuesta a la paridad estratégica global y que lo que hace es por los cambios cardinales e irreversibles del mundo.
A propósito, la visita de Biden a Ucrania empieza a ser analizada como uno de los momentos de mayor riesgo de una guerra mundial en los últimos años. Esto debido a esos riesgos que tomó el presidente Biden al pisar suelo de Kiev. Fue un viaje del que poco o nada podía revelarse. Fue transatlántico, combinó trayectos en avión, uno que no levantara sospecha alguna, otro más en tren y culminó en este recorrido a pie que sorprendió al mundo y que suscitó interrogantes sobre lo sensible que podía representar. El hombre que mueve los hilos de la potencia más poderosa del globo dio pasos en Kiev, la capital del país que es tablero de la voluntad de quien los mueve en Rusia. El detrás de cámaras del paréntesis de 36 horas que se necesitó para que Biden desafiara todo protocolo de seguridad y repisara en lo físico y no en lo digital. El apoyo que da a Ucrania inició así, al mejor estilo de Hollywood y su arquetipo de la diplomacia de espionaje. La operación Juego de Golf, como se rotuló, fue confirmada a un reducido equipo de periodistas en el ocaso del sábado 18 de febrero. El perfil más bajo para la visita de más altísimo nivel al momentum presente ucraniano se valió de un modificado Boeing 757 que diera la sensación de un sobrevuelo común. El C-32 de las Fuerzas Aéreas, usado para uso doméstico, suplió al Air Force One. De ahí que desde Washington, o mejor, desde Andrews, la base de la Fuerza Aérea, dibujaran una línea en el cielo hasta Alemania para una recarga de combustible. El 19 de febrero, que permitiera luego llegar lo más cerca de Ucrania por aire. Y desde ahí, minuto a minuto, Biden completó un viaje de 10 horas en tren hasta Kiev para atestiguar la guerra que Naciones Unidas resume con números, la de los más de 8.000 civiles muertos, los más de 13.000 heridos y un año menos 3 días de duración. Con pocas horas de diferencia a la locución de 1 hora y 45 minutos en la que Putin acusó a países occidentales de utilizar la situación en Ucrania para afectar a Rusia, desde Varsovia, en Polonia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le respondió ante miles de personas. Negó que potencias occidentales planeen atacar a Rusia. Reiteró también el apoyo que expresó ayer a Kiev en su visita relámpago y dijo que Ucrania se mantiene fuerte, orgullosa, de pie y, lo más importante, libre. Esta noche habló una vez más el pueblo de Rusia. Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no estaba conspirando para atacar a Rusia, como dijo hoy Putin. Y los millones de ciudadanos rusos solo quieren vivir en paz con sus vecinos. No son el enemigo. Esta guerra nunca fue una necesidad, es una tragedia. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín, sobre todo cuando tenemos acción y emociones de la Champions League, porque hoy tuvimos 2 tremendos partidos. En uno, el Real Madrid ante el Liverpool, la goleada del equipo de la Casa Blanca ante el equipo de Luis Díaz, que ustedes saben que últimamente pues no está jugando por lesión. Y por otro lado, el Eintracht de Frankfurt de Santos Borré, que visitó al Napoli. Nosotros aquí les vamos a presentar los goles, tremendos goles, en la voz de Paula Prete. La noche que debió ser la final del 2022 porque hubo goles, equivocaciones y fútbol en su estado más pleno. Comenzó ganando los Liverpool temprano gracias a Darwin Núñez y después una mala medición de Courtois acabó en el 2-0 de Mohamed Salah. Pero bien dicen que al Real Madrid no hay que darlo por muerto. Vinicius no una, sino 2 veces y la segunda gracias a Alisson. Aunque al entretiempo se fueron empatados, pero quedaban 45 minutos que Eder Militao hizo rendir. Se quitó la marca y anotó de cabeza, para que después el Balón de Oro diera la estocada final en Anfield Road. 2-5 con doblete de Benzema y la serie se cierra en el Santiago Bernabéu, donde se espera esté Luis Díaz. En Alemania, el Eintracht Frankfurt de Rafael Santos Borré, que jugó apenas 20 minutos, no pudo con el líder del fútbol italiano. Víctor Osimhen abrió el marcador al minuto 40 y Giovanni Di Lorenzo selló el 2-0 para Napoli al 65. Este miércoles se cierran los juegos de ida de octavos de final. Leipzig recibe al Manchester City y Porto visita al Inter en San Siro a las 3 de la tarde.
Ahora es de cumplir la mayoría de edad, la goleadora colombiana y delantera Linda Caicedo está muy cerquita de hacer historia porque se convierte en jugadora del Real Madrid. Esto después de tener muchas opciones y muchos candidatos que la querían del fútbol europeo. Estos goles, este fenómeno, tienen un nuevo destino. Linda Caicedo, la mejor futbolista sub-20 del mundo, se vestirá de blanco y firmará con el Real Madrid de España. Solo la frenan unas horas, que cuenta como si estuviera jugando fútbol en el corregimiento de Villagorgona, donde solía dejar a sus compañeros en el camino hacia el arco. Le pegan a Linda, Linda se sacudía, se paraba y seguía, y lloraba normal, como todo niño, pero nunca se quejó por nada, nunca dejó de decir no voy a entrenar porque me pegan, no, al contrario, siempre quería entrenar. Cumplir 18 años nunca significó tanto, o no como cuando en una Navidad le regalaron su primer balón de fútbol. Entonces Linda se veía las jugadas de Neymar y las de Messi y se ponía a mirarlas y luego cuando terminaba el partido ella cogía su balón y ponía a imitar. Linda viajará este miércoles desde México a España para finiquitar detalles y convertirse en la primera colombiana en jugar en la Casa Blanca femenina. Y hoy les doy la bienvenida con No estaba muerto, andaba de parranda, porque resulta que hoy se muere Joselito Carnaval en el Carnaval de Barranquilla. Joselito, Joselito, Joselito Carnaval, Joselito, Joselito, Joselito Carnaval, te acabaste para siempre. Joselito Carnaval, te acabaste para siempre. Joselito Carnaval. La historia dice que lleva 4 días de rumba, de fiesta, que está lleno de harina, que ha bebido un montón, se queda dormido. La gente piensa que se murió y lo meten en un ataúd, pero de pronto este hombre se despierta y entonces no estaba muerto, andaba de parranda. Por lo general el Joselito Carnaval sale a las 12 del día. ¿Por qué sale a las 12 del día? Es que porque todo el mundo está amanecido de la pea del lunes. Pues resulta que Joselito Carnaval es uno de los grandes símbolos del Carnaval de Barranquilla. Hay muchas formas de verlo, digamos que simbólicamente la idea es que algo se muere y hay un nuevo renacer, se muere la fiesta, se muere la parranda y vuelve la vida cotidiana, pero vuelve renovada porque ya tuvo ese fragmento de descanso, ese fragmento de alegría, de euforia, de desorden y ya es hora de volver a la normalidad. El burro está con la negra, no sabemos hasta cuándo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí en las comparsas está Joselito, que normalmente es un muñeco o a veces es un actor, y lo llevan en un ataúd. Las viudas, que son también mujeres disfrazadas, lloran a Joselito. Cada vez se van incorporando más personas a la despedida de Joselito Carnaval. Entonces, últimamente hay médicos, abogados, la gente a la que le debía plata. Todo el mundo va despidiendo a Joselito. Se disfraza uno de mujer, de viuda y van y tal, el uno de médico, el otro de enfermera, y sale uno con el Joselito a llorarlo. Según la UNESCO, que dijo que el Carnaval de Barranquilla era patrimonio inmaterial de la humanidad, Joselito puede ser cualquiera, no hay un Joselito oficial del Carnaval, sino los distintos barrios o las distintas comparsas o incluso los distintos desfiles del Carnaval de Barranquilla pueden tener su propio Joselito. Y esa es la forma de despedir este momento de euforia, darle la bienvenida a la cotidianidad y sobre todo al miércoles de ceniza, que es justo mañana, ¿no? Que es un día después del Carnaval de Barranquilla. Vuelve y sigue otra vez la rumba, canasta de fría, botella de ron, maicena, hasta que dan. Y llega el miércoles de ceniza a ponerse la cruz. Pues bueno, ese fue el Carnaval de Barranquilla de este año 2023, lleno de alegría, lleno de música, lleno de comparsas, con muchas críticas también sobre los organizadores, sobre la cultura ciudadana de Barranquilla, pero bueno, que todo sea oportunidad para mejorar.
En 4.950 pesos cerró el precio del dólar, lo que representó un incremento de 30 pesos. A $1.94 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 60.000 pesos y llegó a 2.220.000 pesos. 1,39% aumentó la demanda de energía en Colombia en enero de 2023 frente al mismo periodo de 2022. La actividad de exploración de minas y canteras fue la de mayor crecimiento. 2,2% crecería la economía colombiana en el primer trimestre de 2023, según la encuesta de opinión financiera. Continuamos. Un trabajador muerto y 16 heridos dejó un siniestro en la vía de acceso de los pozos de presión a Hidroituango. Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de Medellín. Este es un informe de Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional. Las personas lesionadas en el accidente al interior de Hidroituango se recuperan en diferentes centros médicos del norte antioqueño y de Medellín. De acuerdo con autoridades, algunos pacientes revisten gravedad. Alrededor de las 8:30 llegan 2 pacientes iniciales, uno de ellos sin signos vitales, un paciente de 21 años, el otro paciente llega con un TEC leve y una fractura. Posterior a eso llegan 2 pacientes más con contusiones. Según información oficial, es la primera vez que un accidente como este se presenta al interior de los túneles. Autoridades señalaron que se adelantan las investigaciones respectivas para aclarar las circunstancias en las que ocurrió el suceso. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Con aturdidores y gases, fuerzas disponibles dispersaron manifestaciones en la carrera séptima. Los ciudadanos se manifestaban en contra del proyecto Corredor Verde de Transmilenio enfrente del Museo del Chico. Cerca de 100 ciudadanos bloquearon la carrera séptima con calle 93, sentido norte-sur. Esto porque se están oponiendo al corredor verde en esta importante vía propuesto por la alcaldesa Claudia López. Esto es un Transmilenio pintado de verde y la ciudadanía le dice no al autoritarismo de Claudia López y le dice no también al incumplimiento de sus promesas de campaña. El secretario de gobierno les pidió a 4 concejales hacer campaña, pero no en las vías. Le hago un llamado a los concejales Carlos Carrillo, Cancino Diego, MJ Sarmiento, Diana Diago, que no bloqueen las vías de la ciudad. Es posible manifestarse sin afectar el derecho a la movilidad de miles de bogotanos y bogotanas. La campaña la pueden hacer sin bloquear vías. La manifestación, que se estaba realizando de manera pacífica, inició a las 7 de la mañana con alrededor de 60 personas del sector. Un solo carril de vehículos mixtos con una sola dirección, es decir, va a colapsar la séptima, va a venirse a pique, la ciudad no va a fluir. Entre los puntos en los que no se encuentran conformes indican que no se hizo una co-creación ni participación con la comunidad. El presidente del Senado, Roy Barreras, lanzó el partido Fuerza de la Paz, que dirigirá con su exesposa, la representante Gloria Arizabaleta. La nueva alianza política busca participar en las elecciones regionales de este año y cuentan además con el apoyo de una importante base del denominado santismo. Todos invitados a que se sumen a la decisión de que Colombia sea más justa. Se equivocan los que le apuesten al fracaso del gobierno Petro o al fracaso de las reformas. Ese llamado popular y esa exigencia hay que responderlo. No los vamos a defraudar. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema llamó a indagatoria al senador Guido Echeverry Piedradita por el presunto delito de peculado culposo por hechos que ocurrieron en 2019 cuando era gobernador de Caldas. Más hechos del día en un minuto. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, hizo un llamado a la Organización Mundial del Comercio para que promueva negocios ambientalmente sostenibles en Colombia y la región. En zona rural de Argelia, en el sur del Cauca, el ejército destruyó un depósito con 40 minas antipersonal y 5 municiones sin explotar. Al parecer, pertenecerían a las disidencias de las FARC del Frente Carlos Patiño, que serían usados para atentar contra la población civil y las tropas que adelantan operaciones militares en esa zona del país. Un menor de edad indígena resultó herido en la cabeza en medio de una persecución policial en la estación de Transmilenio de la calle 19 en Bogotá. La policía aseguró que adelantarán las investigaciones para esclarecer los hechos. El expresidente y exsenador Álvaro Uribe y el abogado Miguel Ángel de Río discutieron en medio de la audiencia de preclusión por cuenta de las amenazas que denunció el representante de las víctimas y un mensaje en una red social que publicó unas horas antes de la diligencia.
A medida que avanza el tiempo, desde que Turquía y Siria fueron sacudidas por el arrasador terremoto del 6 de febrero, son más las historias y rostros que se van conociendo en medio de los escombros, las hazañas de rescate y los intentos de sobrevivir. La cifra de muertes, sin embargo, se eleva a cuentagotas y también la de heridos y damnificados. Después de un terremoto, no solo se derrumban casas o edificios, también lo hacen vidas, las que o se acaban o las que apelan a todo para no hacerlo. Sham es siria, tiene 9 años y así, sin fuerzas, fue como tarareaba canciones para acortar esas 6 horas que rescatistas de los cascos blancos necesitaron para arrancársela a los escombros que el terremoto del 6 de febrero hizo que el mundo volcara la mirada hacia el sur de Turquía y el norte sirio. La valiente, como la apodaron, corre riesgo de perder las piernas por las lesiones derivadas del aplastamiento. Eso no detiene su ímpetu por renacer. Y como ella, brotó de entre esos bruscos fragmentos, también lo hizo la más pequeña de una familia que no resistió la caída del edificio donde vivía. Gracias a un test de ADN, será adoptada por el primo de su papá. La niña lo es todo para mí, el recuerdo de su familia se convirtió en mi vida. Ya no tengo a mi propia hija recién nacida. Afra es lo más valioso que tengo ahora. Y es que así es como se ve un sismo de 7,8 de magnitud. Más allá de los fragmentos, en las vidas que se hicieron pedazos. Palmo a palmo, Turquía y Siria están oscilando cada vez más cerca de las casi 50.000 muertes. Y estos relatos de carne y hueso intentan volver a empezar. Y llegamos a oportunidades, atentos porque hay vacantes de trabajo para profesores universitarios y aquí como siempre les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo para profesores universitarios, vaya a la página www.javeriana.edu.co. Deslice hasta abajo y dé clic en Trabaje en la Javeriana. Acá encontrará la descripción y requisitos de la convocatoria que tiene vacantes en áreas como ingeniería, lenguas, administración en salud, odontología, innovación, entre otros. Registre su hoja de vida y siga el paso a paso. Atentos, los procesos de selección son de manera directa y sin intermediarios. Y mucho ojo, la universidad aclara que el candidato no deberá pagar por aplicar al cargo. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más deportes porque 2 colombianos terminaron en el top 5 del campeonato de downhill urbano que se disputó mejor en Valparaíso, Chile. Se tratan de Juan Fernando Chigüiro Vélez y Camilo Sánchez, quienes terminaron segundo y cuarto respectivamente en esta competencia que siempre está cargada de mucha adrenalina. ¿Son genios o están locos? El adjetivo se lo dejamos a usted como televidente, porque bajar desde lo alto de un cerro a esta velocidad, en estrechos callejones o entre viviendas con todo el riesgo que trae, es para locos o para gente con exceso de habilidad. El primero fue Camilo Sánchez, que en una demostración de sangre fría y nervios de acero bajó por las colinas de Valparaíso sin una gota de miedo. Muy por el contrario, cuando la caída era más pronunciada, más aceleraba. En su momento marcó el mejor tiempo de la competencia poniendo la bandera colombiana en alto. Luego fue el checo Tomas Slavik, que con una mínima gota de mayor arrojo que el colombiano, rompió el cronómetro para ubicarse primero. Y el último en salir fue Chigüiro Vélez, que no obstante su capacidad, dominio de la bicicleta y al límite del riesgo, cometió 2 pequeños errores para quedarse finalmente con el segundo cajón del podio y el título para Slavik. Vamos a seguir entrenando duro para ese primer puesto y bueno, a seguir entrenando duro para lo que se viene el resto de temporada. El próximo campeonato se disputará en Medellín, donde los colombianos buscarán tomar revancha y quedarse con el título de campeones, sin miedo al éxito. La selección Colombia masculina sub-17 empató hoy ante la selección de Perú en uno de los partidos amistosos que tendrán durante esta semana. Empataron sin goles, recuerden esto, que es como preparativo para el campeonato sudamericano. Con esta información nosotros comenzamos nuestro resumen deportivo del día. Buenas noches.
La selección Colombia femenina que enfrenta a México en la Women Revelations Cup a las 9 de la noche hora de nuestro país tendrá partido amistoso ante Francia el 7 de abril en la ciudad de Clermont-Ferrand en ese país como parte de la preparación para el Mundial de Australia en Nueva Zelanda, así lo confirmó la Federación Colombiana de Fútbol. Las guerreras podrían tener otro rival europeo para esas fechas. Este miércoles Independiente Medellín tendrá su partido de fase 2 de Copa Libertadores ante el Nacional de Ecuador, arrancando la serie en Quito. Con tranquilidad, con mucha inteligencia y ya montaremos un partido acorde para hacer sacar un buen resultado en Quito. Millonarios sigue preparándose en predios de Independiente del Valle para enfrentar en la misma ciudad y en la misma fase a la U Católica el próximo jueves. Y cerramos los deportes con tenis porque Daniel Galán venció al argentino Pedro Cachín en el ATP 500 de Río de Janeiro. Con parciales 7-6 y 6-4, el colombiano cortó su mala racha y se clasificó a los octavos de final del torneo a la espera de rival. Martes de invitado aquí en RTVC Noticias y tengo conmigo a alguien que ustedes ya conocen, pero que yo voy a volver a presentársela. Es Indira Serrano, autora de este libro que se llama Rosa la Crespa. Indira, bienvenida. Muchas gracias, Laura. Feliz de estar aquí, transportada por lo que acabas de tocar. Ya vamos a hablar de esto. ¿Es Rosa la Crespa de Indira Serrano o Indira Serrano de Rosa la Crespa? Ambas, del mismo modo en el sentido contrario, como dice una ex reina por allí. Ambas. Es una creación mía aparentemente, pero yo creo que el libro encontró su forma de salir y ser él, ¿no? Y ahí me toca ser como el canal por el cual se muestra. Bueno, pues normalmente yo pongo al invitado a que le explique a la gente por qué arrancamos con esto, pero resulta que esta vez la escogí yo sin preguntarle y les traje Stranger Fruit de Billie Holiday porque en este libro, que es la historia de una niña afrodescendiente a la que todo el tiempo le dicen que su pelo es horrible, hay en uno de los dibujos un disco y uno de esos discos es una de las portadas de Billie Holiday. Acá está, es esta, mírenla acá. Cuéntele a la gente un poco, pues yo ya le hice el spoiler de cómo va el libro, pero cuéntelo en sus palabras para que la gente lo conozca. Esta es la historia de Rosa, una niña que simplemente se levanta un día y hace una pregunta muy sencilla que hacen todos los niños, es ¿cómo me peino hoy? Y a partir de esa pregunta tan simple se forman una cantidad de supuestos en su casa basados en los prejuicios de su familia acerca de cómo peinarse, ¿no? Y todas las premisas de cómo peinarse están basadas en esconder el cabello, en la vergüenza que se supone que significa tener el cabello crespo. Es una cosa que tiene una raíz colonial, ¿no? Sí. Es una raíz de que había una sola forma en que era aceptable ser físicamente y eso incluía no tener el pelo crespo o excesivamente ondulado. Y eso generó como unos patrones de belleza. Por eso digo que es una excusa porque el pelo es solamente un aspecto de esas colonizaciones a las que nos han sometido. Es una de esas veces en que la ilustración le cuenta a uno otro fragmento de la historia que no está en el texto, ¿no? Hay un momento en que le dicen a Rosa la Crespa que lo mejor es que se corte el pelo porque pues el pelo no hay cómo peinar, ¿no? Y entonces Rosa accede. En ninguna parte en el texto dice Rosa está muy triste, no.
Pero miren la actitud del perro de Rosa. El perro de Rosa le va contando al niño como, oye, mira, este no es el camino. Indudablemente el trabajo de un libro infantil termina teniendo 3 voces, ¿no? El editor también forma parte importante de amalgamar todo ese proceso. Y para mí fue como muy interesante que fuera también otra mujer afro la que estuviera contando la otra parte de la historia desde la ilustración. Y ahí el resultado. Ha sido un placer tenerla aquí. Gracias, Laura. Mateo, pues hermoso ese libro, yo creo que va a salir a comprárselo a mi sobrinita. Y muy importante para los niños entender todo este tipo de cosas y tantas otras más, ¿no? Así es, a ustedes muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra emisión central. Los invitamos a seguir siempre conectados con nuestras historias a través de las redes sociales @RTVC Noticias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Chao.